Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo, ¿no? Es mucho más emocionante. Y bueno, quiero agradecer, por ejemplo, veo amigos de toda la vida y sé que algunos de ellos hasta quizás no coincidan con las posiciones del libro, pero bueno, tuvieron la buena leche de estar acá presente. Veo a un protagonista principalísimo del libro como Javier, impulsó, digamos, incluso a abrir el blog cuando era un poco lo que tenían la intuición de esta herramienta, de la importancia que vos podía tener. A Horacio, que bueno, siempre es bueno tenerlo a mano para ir analizando y desmenuzando la actualidad. Veo ahí a Hugo Andina. Hugo Andina es una suerte de lo que hablo acá de la resistencia. Yo es casi Disneylandia a la par de lo que pasó Hugo Andina. Es un símbolo viviente de la resistencia peronista que sufrió, no vale la pena detallar todos los años de cárceles y de padecimiento que tuvo. Tiene 82 años Hugo Andina y sigue militando y sigue avanzando. Les cuento una anécdota de Hugo Andina. Cumplió años hace poco, sus 82 años, y en el discurso de agradecimiento a todos los que han asistido a su cumpleaños, sus palabras finales fueron: les pido por favor que cuando yo me muera, por favor se lleguen alguna vez hasta mi lápida y le peguen unos tiros para que yo sepa que siguen peleando. Así que bueno, le agradezco profundamente la presencia a Hugo hoy acá. Bueno, culminando un poco con los agradecimientos, desde ya a Gerardo que se tomó días de laburo allá para venir y decir presente acá, no solo para venir a decir presente acá, para estar en el prólogo y además hacerme el aguante allá en Buenos Aires con Lucas Carrasco y otros amigos blogueros, que no es fácil para un tucumano ir a una feria del libro, que vayan porteños a pagar la entrada y que a su vez convoquen gente. Hay que tener, digamos, por lo menos una gran humildad en un mundo de egos como es de la política, ¿no? Y de los blogs. Y bueno, tengo otros agradecimientos, sin los cuales yo por mi carácter de funcionario, aun cuando suene chocante, digamos, con mi carácter de funcionario, le doy hoy mi agradecimiento al gobernador Alperovich, y lo hago fundamentalmente por la libertad que siempre me dio para escribir absolutamente lo que quiera, y a pesar de ser integrar, digamos, en su gabinete, nunca recibir ninguna sugerencia ni ningún pedido absolutamente de nada. Y otro agradecimiento fundamental, que Gerardo ya lo estuvo destacando, creo que ninguno de los tres estaríamos acá y muchos no están acá tampoco, si no hubiera sido por la audacia y el coraje del compañero Néstor Kirchner. Creo que fue su decisión en una encrucijada histórica de adoptar un rumbo y un modelo de país, lo que a lo largo de estos años fue justificando esta lucha y dándole un sentido, como dijo Gerardo recién. No quiero tanto profundizar hoy en el contenido del libro, un poco que ya estuvo
elaborando definiciones e ideas, Gerardo, sobre el espíritu del libro, sobre el espíritu de sus protagonistas, sobre el espíritu de la gente común que puebla las páginas de este libro. Y eso es independientemente de que estén o no de acuerdo con el libro, o que estén o no de acuerdo con la postura ideológica del libro. Es que para mí, si el libro sirve para algo, es para rescatar, para destacar a ese grupo de gente común al que hacía mención Gerardo, de la clase media y clase media baja de nuestro país, que ante una determinada encrucijada histórica decidió pelear, y decidió pelear contracorriente, decidió pelear sin especulaciones, aun cuando todo indicaba que podían hasta ganar los malos, decidió pelear. Y eso no es nada, ya de por sí eso no es nada común en el mundo actual, pelear. Todo nos lleva hacia la inercia de la pasividad. Miren, si no, la crisis europea, ¿cómo les cuesta pelear? No llegan ni a encontrar un líder que los guíe a pelear. Ese papel de liderazgo de Néstor Kirchner fue fundamental para dar batalla a las corporaciones. Y en América Latina, como destacaba Gerardo, tenemos un problema adicional a la hora de pelear. Y es esa herencia colonial maldita que tenemos de la impotencia. Que decía Gerardo, de no se puede, no vamos a ser capaces, no lo vamos a conseguir. Esa impotencia, esa herencia colonial la tenemos siempre presente. Esa herencia que nos lleva siempre a ser espectadores de la historia y muchas veces a ser incapaces de asumir el protagonismo de tomar la historia en nuestras manos, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Quienes pueblan este libro tomaron esa decisión. Más aún, quienes tomaron esa decisión son un grupo de nadies. Muchos de ellos, como decía Gerardo, de sobrevivientes durante el menemismo, auténticos sobrevivientes, que cuando vieron que tenían algo por lo que valía la pena pelear, tomaron lo que tenían a mano, que eran las computadoras de sus casas, y se pusieron a pelear contra corporaciones mediáticas, contra patronales rurales, y encima ganaron. Por eso es que esta es una historia fascinante. Y la protagonizaron, como decía Gerardo, los hombres que no salían en la foto. Veníamos de un peronismo donde en el menemismo salían en la foto los María Julia, los Neustar, los Mariano Grondona y un largo etcétera. Y resulta que los que empiezan a salir en la foto durante la etapa de la resistencia con los blogs son los Manolo de Morón, los Gerardo Fernández de Belgrano, los Lucas Carrasco de Entre Ríos, los Abelardo Vitale, el ingeniero de La Plata. Son los que empiezan a darle contenido a una lucha política. Es algo inédito. Muy difícil que esas historias se repitan en un país. Imaginen ustedes, personas que no se conocen de distintos rincones del país empiezan a articularse para una lucha en común. Y lo hacen, como destacaba, sin ningún tipo de especulación. Eso es lo que más me enorgullece de este libro, que las páginas las pueblan personas comunes de nuestro pueblo y genuinos representantes, además de generaciones combativas, genuinos representantes de el carácter levantisco de el pueblo argentino. En ese sentido estoy seguro que este no es un libro destinado a las cofradías culturales, no es un libro destinado a los suplementos culturales de los domingos, ni para que esa suerte de parásitos que tienen ese coto feudal ahí cultural,
nos digan generalmente que hay que leer a Pepe Monguito, porque Pepe Monguito es, aunque no lo lea nadie, Pepe Monguito, pero Pepe Monguito resulta que es fundamental para entender la cultura occidental. Y uno cuando va a leer a Pepe Monguito resulta que el pueblo no está presente en las páginas de Pepe Monguito. En ese sentido, yo escribo, y este libro, como reitero, no está destinado a esas cofradías culturales. ¿Por qué? Porque para mí la literatura es comunicación o no es nada. Cuando yo escribía, no escribía para mí ni para los suplementos culturales. Escribía para comunicarme con otros, que hoy son mis amigos, y escribí este libro pensando en comunicarme con otros que pueden ser mis amigos pero que todavía no conozco. Así entiendo la literatura. ¿Por qué un tucumano escribe esta historia? Bueno, esta es una historia que se van a hacer una idea cabal cuando lean el libro, si está justificado o no. Pero al margen, digamos, de la justificación, es mucho más complicado justificar esto en Buenos Aires. De hecho, articulaba, por ejemplo, Luca, frases como que, bueno, la importancia de que esto se escriba desde la periferia. En fin, acá puedo ser honesto, pero en realidad los tucumanos somos rápidos. Nunca subestimen al tucumano. Bueno, pero al margen de la opinión, que cada uno se vaya armando de por qué lo escribe en tucumano este libro, lo que yo dimensioné cuando ya tuve el libro impreso en mis manos y pude palpar sensorialmente, digamos, recorrer, que no lo vivía eso cuando lo estaba escribiendo, recorrer de un tirón, digamos, el contenido, es darme cuenta de la cantidad de riesgos que había asumido yo ahí en todo a lo largo de esos años de protagonizar, digamos, esos encuentros blogueros. Tomamos, por ejemplo, el caso de que al primer encuentro bloguero que hablamos con Gerardo, por primera vez nos conocimos en Buenos Aires, personalmente, nos juntamos a almorzar los primeros meses del año 2009, meses complicados. Terminamos organizando el encuentro bloguero después de la derrota de Néstor Kirchner con de Narváez, cuando muchos consideraban que era básicamente, digamos, lo consideraban un romanticismo juvenil a eso, ¿no? Largar eso en ese momento. Y me acordé de una frase del autor del Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, que dice que para construir un barco, antes de buscar las tablas, antes de cortar las tablas, antes de dividir el trabajo, lo realmente importante, lo que hay que tener para construir ese barco es el anhelo del mar. Acá está un viejo luchador tucumano, militante, el Rulo Cuello, que me acordé de esa frase por un comentario que me hizo el Rulo en esa época, en los años 2008, 2009, al leer un post mío, que me decía, mirá, dice, me emociona, dice, esta botella al mar que tienen ustedes, que todavía haya entusiasmo para tirar estas botellas al mar. Y creo que lo que puebla en este libro son botellas al mar, que tienen ese anhelo del mar del que hablaba Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Con esas botellas al mar yo construí este barco que es este libro. Obviamente cuando empecé este blog no tenía ni la más remota idea, cuando empecé con el blog,
no tenía la más remota idea que esto iba a terminar en un libro, y tampoco que el blog iba a adquirir importancia. Jugó mucho el papel, digamos, de la suerte, como la suerte tiene en la historia, de que la irrupción de las nuevas tecnologías, de encrucijadas históricas que se juntan con la irrupción de las nuevas tecnologías, para que, bueno, esta historia se haya escrito y para que los que están acá la hayan protagonizado, ¿no es cierto? Pero hoy sí tengo ya la certeza de que la discusión política solo pasa por los blogs, por las redes sociales, Facebook, Twitter y por los bares. Levanten la mano de los que están acá quienes van a la sede de un partido político a discutir de política. Lo cual no quiere decir que los partidos políticos no sean importantes, pero sí, ¿cuál es el rol que cumplen hoy? Es organizar la tropa propia, y hacer presentaciones, reuniones y demás, pero no se discute ahí de política. Toda la discusión política se trasladó a los blogs, a las redes sociales y a los bares, ¿no? Y cada vez va a ser peor, siempre esto se va profundizando. Tomemos un ejemplo no del campo digamos, el que se retrata en el libro, sino un ejemplo inverso. Las marchas estas organizadas por la oposición del 18A, etcétera, etcétera. Son organizadas desde las redes sociales y son los blogueros de antikirchneristas los que van y llaman a los políticos opositores y le dicen: muchachos, vengan a las marchas, no les vamos a pegar, que los necesitamos, van a cumplir algún rol ahí, vengan. Eso era imaginable hace 8, 5, 4 años. Totalmente inimaginable. Es una auténtica revolución política, tecnológica. Obviamente esto nos vincula con el tema de la prensa. Los blogs estamos íntimamente vinculados desde la tapa del libro con el debate, con la prensa y el periodismo supuestamente independiente. Y es que hablar de prensa es hablar de política. A mí me gusta siempre hacer referencia a la frase de Alberdi, que dice que Alberdi decía que hablar de la prensa es hablar de política, hablar del gobierno y hablar de la vida misma de la República Argentina. Y agregaba: la prensa como poder político engendra aspiraciones lo mismo que la espada. Esto que decía Alberdi lo traducían después, más de 100 años después, algunos ciberactivistas españoles en el año 2006, como David Dugarte, que figuran en el libro, que decía que tras toda arquitectura informacional se esconde una estructura de poder, una obviedad absoluta para cualquiera que haya hecho el primer año de ciencias políticas. El poder que se esconde es ni más ni menos en este país, tras los grandes medios, que el de las minorías privilegiadas que se expresaban por esos grandes medios. Ejemplo, La Nación, lugar donde se van a refugiar los avisos fúnebres cada vez que muere Martínez de O o muere Videla, lugar donde a Alberdi lo execraron, le impidieron publicar sus obras completas, Mitre, por estas opiniones sobre la prensa, o le negaron el cargo de embajador en Francia y murió pobre en el exterior. Esa historia de Alberdi no figura en el Villiquen. Nos venden el Alberdi de las bases, del equilibrio de poderes. Esa es la historia que no nos cuentan. Y en Argentina, los periodistas independientes venían acostumbrados, mal acostumbrados, a dictaminar
desde sus columnas, los Morales Solá, los Van der Kooi, todos los domingos dictaminaban, nos decían, por acá va el país, acá hay que tener cuidado, el presidente está haciendo esto mal. El problema que tuvieron con los blogs, ¿por qué se horrorizaron con los blogs? Fue porque esa, que era una verdad sagrada, de allí el título, Destripando lo Sagrado, los blogs lograron multiplicar las verdades. Y se sabe desde siempre que los que se creen portadores de una verdad sagrada, cuando ven que aparecen portadores de otras verdades, consideran como una invasión a su cultura inmaculada. O sea, los que vienen con otras verdades e invaden mi cultura inmaculada son bárbaros. Y los bárbaros, por lógica, tienen que ser rentados por los jefes bárbaros. Por eso nosotros éramos los ciberñoquis, los blogueros K, bueno, en fin, ese tipo de calificativos. Y como estaban penetrados por esos miedos, por esos prejuicios de clase y por la creencia en verdades inmaculadas, esta como del periodismo independiente, es que no la vieron venir. Estaban escrutando el horizonte en la dirección equivocada. Y cuando reaccionaron ya era demasiado tarde. Cuando tomaron conciencia realmente de que del nivel de invasión a su verdad inmaculada no tenía retorno, mandaron a la cancha a Beatriz Arlo a hablar de la nube K, de la niebla, de la audacia y el cálculo, tratando de hacer sesudos análisis intelectuales sobre las movidas blogueras, sobre la intelectualidad del kirchnerismo y demás. Pero la verdad era que los blogs ya habían ganado. ¿Por qué? Porque habían demostrado que muchos de esos periodistas independientes eran en realidad taquígrafos de los poderosos. Para finalizar quiero leerles un fragmento cortito del libro que creo que expresa un poco el contenido sobre todo del espíritu que está presente en este libro. Ante las encrucijadas de la historia, los hombres se dividen irremediablemente en dos grupos: los que pelean y los que no. Y entre los que elegimos pelear se formó un grupo de amigos extraordinarios a los cuales no los unió la buena suerte, sino la lucha y los infortunios, el perfecto barro de la historia. Por eso estoy convencido de que además de Néstor y Cristina, el colectivo del kirchnerismo que pasará a la historia no será ninguna de sus ramas políticas, sino el de los luchadores de la palabra. Algo de eso intuye Beatriz Arlo en su último libro. Los blogueros, tuiteros y demás artistas de la palabra y la imagen que lograron que la pelea fuera divertida, alegre, que valiera la pena. La vida y el destino, a veces, nos enfrentan a juegos sutiles que requieren soluciones creativas. Los blogs fueron eso, una guerra de guerrillas con las armas de la palabra hábilmente mezcladas con fotos y videos. El reino de la ironía al servicio de poner en ridículo a los gigantes. Varios David, divertidos y jodones, atacando a un Goliat triste y enojado. Un veterano y reconocido periodista tucumano me dijo ya hace casi 3 años: ustedes están haciendo una nueva forma de periodismo que no llego todavía a poder definir, ni sabría cómo hacer, pero que nos sacude a todos. La historia registrará eso, y a todos los que se identifiquen, aunque sea un poquito, con esta canción. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular.
Muchísimas gracias a todos por venir.